Buenas tardes a todos, mi nombre es Eduardo Carrasco, soy catedrático aquí de la Facultad en la licenciatura de Arquitectura. Y bueno, vamos rápidamente, lo que señalaré es que me tocó muchos años estar involucrado en lo que es la coordinación de vinculación y estudios especiales de la Facultad de Arquitectura. Ahí nos tuvimos la oportunidad de trabajar todos los temas que trataban precisamente los temas de movilidad, entre ellos muchos otros de la estrategia de movilidad ciclista que se presentó para la Ciudad de México, junto con muchos otros proyectos. Y ya posteriormente también tuve la oportunidad de estar en la Secretaría General de la Facultad, en las cuestiones cotidianas de operatividad de la escuela, y finalmente, actualmente soy profesor de carrera, con mi tiempo destinado principalmente a la docencia y a las líneas de investigación que tienen que ver particularmente con vivienda sustentable y precisamente movilidad, básicamente. Soy Giancarlo Delgado, soy investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Ciencias Humanidades y trabajo más en temas de tratabilidad de cambio climático. Hola, Roberto González, diseñador industrial, profesor de hace muchos años aquí en esta escuela y profesionalmente y ahora creo que es parte de la afición. Siempre he estado en temas que tienen que ver con mobiliario urbano o bicicletas, triciclos, que ya no es para salir a la calle, pero también. Y estamos ahora en el Laboratorio de Movilidad de Infraestructura Verde, apoyando la posibilidad de que la gente se anime a subirse a las bicicletas. Es difícil, no es nada más que las generaciones anteriores hayan sido tontas y nunca pensaron la ciudad, no, sí la pensaron y la pensaron bien, pero no se han rebasado, ¿no? Los problemas se han acumulado y hoy tenemos nuevas herramientas, como lo dijeron hace rato, el manejo de la data es importante. En eso estamos. Hola, mi nombre es Fernando Barba, también diseñador industrial. Llevo también muchos años en la universidad, 36 para ser exacto. Y el motivo de que esté aquí, yo creo que fue el atractivo para Febo, fue que me he dedicado mucho tiempo a industrializar la vivienda. O sea, es una parte extraña, que tengo un cacho de arquitecto y un cacho de diseñador industrial. Y pues, las ventajas de volver la vivienda industrializada pues, viene de mucho tiempo atrás, en mi caso, por razones diferentes. Una de ellas, probablemente para abatir los costos de la vivienda y mejorar la calidad, como cualquier producto industrial. Otro de ellos muy importante, actual, es la movilidad, curiosamente, porque esto también da ventajas de movilidad en la población. Y la tercera es la sustentabilidad, o sea, contamina menos hacer, parece que no, una vivienda industrializada que la vivienda tradicional. Bueno, pues yo soy Antonio Suárez, coordino el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura, que hace cuestiones con diferentes instituciones, entre la Facultad de Ingeniería, el Instituto y el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y cuando Ayani nos invitó a coordinar este panel, dijimos, bueno, hagamos algo también para que se conozca lo que estamos haciendo aquí al interior. No lo dijo Norato ni lo dijo Fernando, pero todos han visto aquí la casa que está, ¿no? Es la casita, está blanca. Ellos la realizaron. Y uno de los aspectos y una de las primeras preguntas que yo quisiera lanzar al aire es, después de escuchar la plática que vimos de Rodrigo, pues, ¿cuál es la relación que existe entre ciudad, vivienda y movilidad? Y quisiera, bueno, pues hacérsela principalmente a Giancarlo para que nos pudiera él platicar un poco cómo ve esa relación en los términos de vivienda, movilidad, ciudad y los temas de sostenibilidad o sustentabilidad. Yo por distraído y por andar metido en mil cosas, pensé que iba a ser una presentación, pero justamente tenía este componente en la plática. Hay una vinculación muy fuerte. Yo creo que algo que faltó, yo quedé bastante sorprendido en 2012, justamente en la salida del gobierno, digamos, en el cambio entre el gobierno de Ebrard y Mancera, hicimos todo un trabajo sobre movilidad. Y efectivamente, o sea, muchos de los problemas que se planteaban aquí
otros detalles que seguramente nos pueden contar, estaban presentes en ese momento. Por ejemplo, se creaba en ese momento la CEDUBI, entonces se cambiaba el transporte, la noción de movilidad, y realmente operaba como si estuvieran dos sistemas de transporte y no una cuestión de movilidad de la gente. Y en ese momento Metrobús y todos estos RTP, todos estos distintos empresas que estaban ofreciendo el servicio, no solamente no se coordinaban, sino que competían entre sí. Y tenían ya claramente estudiado las horas en las, como además eran concesiones privadas, la idea es yo ofrezco más autobuses cuando hay más gente, porque yo lo que quiero es ganar y subir mis ganancias, no ofrecer cuando la gente lo necesita. Entonces estas gráficas que nos mostraban de género, no solamente es género, es que en general cuando quieren, digamos, incrementar las ganancias, pues lo que hacen es yo reduzco menos, reduzco mi oferta de autobuses, ¿no? Hay, como en muchas otras ciudades, horarios establecidos. Pues tú no cuentas cuándo van a pasar, con qué frecuencia, es algo elemental. Y esa era la función, una de las funciones centrales de esa CEDUBI en ese momento, porque no podían hacerlo. Entonces ese problema se fue manteniendo en el tiempo, y ahora cuando yo escuchaba la presentación anterior, bueno, hasta que llega alguien que tiene todo esto presente y están empezando a mover las cosas. Ahora, moverlas con las inercias que hay son importantes. Y esto lo digo porque si no hay coordinación hacia adentro, algo que creo que falta todavía ver es cómo se hacen estas vinculaciones entre producción de espacio urbano. Vivienda es lo más importante, escala urbana, lo que más, no solamente lo que más se asocia, digamos, a gasto, el sector de construcción, digamos, en gruesa del urbano, vivienda, luego precisamente transporte, estudiar qué pasa ahí, pero no solamente con vivienda, también qué está pasando con centros comerciales, qué está pasando con polígonos industriales, es fundamental para entender los patrones de movilidad y cómo, conforme yo voy cambiando la producción de espacio, cambian los patrones de movilidad y genero problemas innecesarios si pudiera tener una planeación. Y lo que pasó, ya parte de lo que traía en unos mapas, es qué pasó con Mancera. Con Mancera se aumentó en 22 millones de metros cuadrados el espacio construido, todo en las zonas céntricas, porque están aprovechando la especulación urbana de ya no es renta de la tierra, es renta del aire. Entonces, esto que vimos en muchas casas que desaparecen y de repente están en un montón de edificios es especulación sobre el valor del suelo. Y esto lo que trae es un problema de movilidad. O sea, para poner un caso concreto, la torre mítica, ¿cuántos coches va a requerir que entre en un mismo espacio? Un poco lo que nos decían de los espacios cerrados, que entre en el mismo espacio, y cuál va a ser el caos que va a generar en esta zona que ya es cara en términos de movilidad. Entonces, esto no se está contemplando. ¿Cómo yo planifico el crecimiento y digamos, la renovación urbana con los sistemas de movilidad, no de transporte? Y entonces, en ese sentido, creo que todavía falta mucho por avanzar en cómo se coordinan, porque además el problema es que el sector vivienda está prácticamente en las manos del sector privado. Y los grandes sistemas de hipotecarios, Infonavit, lo que están haciendo es operando como bancos. Entonces, el que lleva la batuta, antes, digamos, antes del 94, desde que empezara toda la reforma del sistema de hipotecario, etc., había un cierto control de estos fondos hipotecarios de cuánto iba a ser la oferta. Hoy día la oferta la define el sector privado. Y esto hace que haya unas tensiones brutales entre cómo se piensa el sector privado en el espacio urbano, que se quiere que crezca, y cómo puede manejar el sector público. ¿No? Y ya no me extiendo, pero hay una serie de elementos que han implementado en otros lugares, por ejemplo, estoy pensando en California, en cómo han implementado medidas para transferir los costos de estas presiones que hace el crecimiento urbano al sector privado, justamente para que piense dos veces si va a empezar a hacer este tipo de especulación. Y no se lo voy a hacer. Bueno, voy a confesar dos cosas. La primera es que soy un súper fan y amante de todo el transporte, desde una lancha de remos hasta naves espaciales. Adoro los transportes. Y la segunda que voy a confesar
es que los diseñadores industriales, por deformación profesional, por decirlo así, estamos acostumbrados a darle la vuelta a los problemas por otro lado, porque hay que buscar soluciones originales. Esto a raíz quizá de algunas circunstancias que me han ocurrido. Una de ellas la recuerdo bien, que me dijo un alumno que yo qué opinaba del futuro del transporte en la Ciudad de México, en la ciudad. Y me quedé pensando, y de veras usé toda la imaginación, y de repente me brincó esa cosa, y me pregunté de veras qué pensaba al respecto, y mi respuesta rápida le dije: la solución del transporte en el futuro va a ser el no transporte. Y lo digo en serio, porque además ya lo vemos todos los días. O sea, la gente tiene que moverse mucho, la gente, y se han hecho muchos esfuerzos para llevar a mucha más gente del punto A al punto B y el punto C y el punto D, y eso en vez de irse disminuyendo lo vamos a ir parchando toda la vida, porque la población sigue creciendo y las distancias más. Es cierto, yo recuerdo cuando hicieron el periférico, mucha gente se cambió al periférico, ahora que está el segundo piso, más gente, más gente y más gente. Y la pregunta, si la realizamos desde el principio, es ¿por qué? ¿Por qué se tiene que mover la gente en la ciudad? No cómo la vamos a mover. Eso es como la medicina de algo, o sea, ¿cómo le vamos a quitar el cáncer? El problema no es ese, es decir, ¿por qué está dando cáncer? O sea, ¿por qué se tiene que mover la gente todos los días por la misma ruta, contaminando, pasando las de Caín ahí o Abel, no sé qué más, pero en el tráfico y todo, cuando ya la tecnología nos permite hacer muchas cosas a distancia? Ya lo tenemos aquí. Tenemos dos chicos que están en empresas de estas internacionales y ya obligadamente están haciendo un día a la semana una cosa que se llama home office, que se ponen a trabajar aquí. Recuerdo una secretaria que queríamos mucho, que ya se jubiló, que Rosita, la conocieron, que iba y venía diario a su casa, hacía 2 horas diarias de venida y 2 horas diarias de ida. Se me ocurrió hacer una estadística de esas que ponemos muy bien. ¿Saben cuántos años de su vida perdió metida en una, entre pecera, metro? 6 años de su vida estuvo sentada en una pecera. ¿Y saben qué hacía aquí? Lo mismo que pude haber hecho en su casa. Un día nos quedamos estudiando a ver cuánta gente la tocaba. Ahí me salió mal el truco porque todos la saludábamos de beso. Y entonces, bueno, pero en cuestión laboral, nadie, todos sus problemas y todas las cosas las solucionaba con la computadora. Computadora que podía tener si en esta ciudad le apostáramos más a la comunicación y que de verdad tuviéramos internet brutal. He estado en países que, bueno, la claridad de la transmisión en vivo de imágenes en los celulares es sorprendente y la velocidad también. O sea, podríamos estarnos viendo cualquiera de nosotros en el mismo lugar al mismo tiempo sin haber contaminado nada. No estoy diciendo que no nos transportemos, pero me gustaría más ese transporte cuando yo era niño, que era más de placer y de compras, ir a visitar a mis familias, no sé. Entiendo que alguien se tiene que transportar cuando va uno al proctólogo o a lo que tú quieras, o sea, hay cosas que ni hablar. Pero imagínate ese viaje cotidiano, viajar unas cuantas horas para sentarte, pasarte 8 horas sentado, haciendo algo en una computadora. Poco a poco allá vamos. Los bancos ya no vamos tanto al banco. Antes tenías que depositar, cambiar un cheque. Ahora se puede hacer desde la comunidad de tu hogar, en pijama y a deshoras y cualquier momento. Yo le he puesto mucho a eso. De ahí, buscando eso, me doy cuenta que la vivienda es un problema, porque siempre se compra la vivienda casi al otro extremo donde tenemos que trabajar. Si tuviéramos una vivienda que la pudiéramos acercar cada que cambiamos de trabajo, sobre todo ahora que los millennials tienen la costumbre de cambiar a cada rato, pero sería mucho más fácil. Y eso pues es de las cosas que me hacen estar aquí con ustedes, no, pero ese es más no por más aunado a este arquitecto que está igual de loco que yo, ¿verdad? Pues sí. A ver, tratando de responder la pregunta de cuál es el vínculo entre ciudad, movilidad y vivienda, pues obviamente es una fórmula invisible, o sea, va junto, no sé qué bonito, va junto con ¿por qué? Porque pues, prácticamente lo vemos todos los días, cualquiera, es la
vivienda. Uno sale de su vivienda a la escuela, a trabajar, al supermercado. Probablemente ahora ya existe el medio, ¿no?, que vas de tu trabajo a comer y regresas, pero siempre tienen prácticamente como origen, como destino final, la propia vivienda. Son el origen. Entonces, la posición, obviamente, de la vivienda juega un papel fundamental en cómo se acaba repercutiendo en todos los sistemas de movilidad. Entonces, eso es un hecho. Aquí el problema, un poco por lo que adelantaba un poco Giancarlo, es cómo, digamos, cuando las ciudades empiezan a desarrollarse, sobre todo ya en ámbitos explosivos y muy expansivos, pues esto empieza a generar impactos muy serios, porque las distancias empiezan a ser verdaderamente cada vez mayores, ¿no?, muy fuertes, y tienen que ver con ahí precisamente con la política de vivienda. La política de vivienda que se acaba definiendo acaba impactando en la forma en la que nos acabamos moviendo todos. Yo, digamos, no localizo, digamos, un punto crucial, sobre todo con el arranque del sexenio de Salinas, precisamente cuando, digamos, modifica la estructura en la que se desarrollaba la política de vivienda en nuestro país, que tenía una parte conductual del Estado muy fuerte, una definición muy fuerte por las reservas territoriales del Estado, y una definición sobre la planeación respecto a la comunicación de zonas habitacionales, de problemas habitacionales. De hecho, a muchos no les gusta, pero muchos siguen operando extraordinariamente bien. El Estado operaba, que no solo en la Ciudad de México, lo hacía en toda la República. Ibas a Uruapan y todavía en Uruapan tú ves la colonia Infonavit, te dicen, puedes ir a ver, localizar la colonia Fobiste. Son lugares que estaban céntricos y que estaban de alguna manera integralmente públicos. En este caso, el Estado renuncia a esa rectoría, ¿no?, y esa posibilidad, dejando, digamos, esta idea de libre mercado, neoliberalismo verdaderamente brutal y exacerbado que de pronto se abrió, y entonces el mercado fue el que acabó tomando las decisiones. Cuando se habla del mercado, el sector privado, y en el caso de la vivienda, pues esto fue terrible, porque los factores que intervienen en el desarrollo de vivienda son básicamente un factor fundamental, es la posibilidad de acceder a suelo, ¿no?, es decir, tener terrenos donde desarrollar, obviamente infraestructura, ¿no?, es decir, agua, drenaje, luz, etcétera, y recursos, ¿no?, o sea, recursos para el desarrollo, ¿no?, dinero para financiar todo este desarrollo. Dentro de estas variables, el sector público, pues en cierta lógica, su único interés es la máxima utilidad, y entonces los otros factores los llevaban a la menor inversión. Y la menor inversión para suelo, porque encuentras el suelo barato, agrícola, en las periferias, zonas exteriores, que en muchos casos ni siquiera tenían posibilidades de infraestructura. Hoy sigue el colapso, ahorita foto que nos enseñó, por ejemplo, Iztapalapa. O sea, hay ciudades completas prácticamente que crearon, municipios que originalmente tenían 10,000 habitantes, en los 18 municipios periféricos inmediatos de frontera con la Ciudad de México, que tenían 10,000 habitantes, y en 3 años pasaron a 150,000 habitantes, ¿no?, con problemas de luz, agua, donde hicieron una pregunta por allá en el panel fundamental que hicieron a Rodrigo, que tiene que ver con la cuestión de integración metropolitana. Obviamente la pregunta iba causada al problema de transporte, que es muy serio, pero el problema va mucho más allá. El problema de integración metropolitana tiene que ver con estas decisiones de política y de uso de suelo. Entonces, los municipios, por ejemplo, tienen la atribución de definir la ocupación de su suelo y sus políticas de planeación municipal. Entonces, para ellos era, desde pronto que llegara, no sé, Casasqueo o Ara, y les dijera, te voy a hacer un desarrollo de 100,000 viviendas, ellos lo veían como se les hacían los ojitos como estos de símbolos de pesos, ¿no? Pues vengamos por ahí, ¿no? A pesar de que no había posibilidades de dotar de luz, agua, de drenaje. Hoy siguen teniendo problemas los municipios, porque les crearon un impacto brutal
donde simple y sencillamente las redes, hoy muchas de las redes municipales de todas estas zonas están colapsadas o con serios problemas. Va mucho más allá también de la propia movilidad. Entonces toda la visión pues tiene que tocar un ámbito metropolitano y de definición de política pública de vivienda. Y eso va a arreglar de lado los problemas de la movilidad desde mi punto de vista, pero se tienen que ver integralmente en eso que yo quiero manera. O sea, tú no puedes ver los problemas fragmentados, ni una fragmentación territorial, pero tampoco una fragmentación sectorial. Eso es lo que nos pasa. Es una fragmentación también sectorial muy fuerte. Bueno, ahondando en eso, tal vez aquí nos puedan platicar un poco los diferentes grupos. ¿Cómo desde una escuela de diseño se brindan soluciones urbanas? En realidad, un poco la pregunta es muy concreta. ¿Qué está haciendo Roberto en su tema de bicicletas de carga? ¿Y qué están haciendo Lorato o qué estaban pensando y Fernando cuando hicieron esta casa que ahora nos van a enseñar después de que nos levantemos de aquí y vayamos a hacer el polinizador? Bueno, yo quería, haciendo el vínculo casa-vehículos, es muy interesante que cuando, y no, los arquitectos no me dejarán mentir, que calculan, cuando dicen esta casa vale el metro cuadrado tanto, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tienen diferentes precios? Bueno, pueden ser los materiales, pero lo que más importa es la ubicación, ¿no? No, la ubicación, no es el suelo, es la ubicación. ¿En dónde está ese metro cuadrado? Entonces, viendo eso, ya no es una locura, aunque lo parecía la imagen que nos mostró de miles de casitas allá en el Estado de México. Allí, por la ubicación, el metro cuadrado vale nada. El desarrollador le costó cacahuates. Y entonces ya solo le agregaron el precio de los materiales y demás. Bueno, pero se les olvidó un pequeño detalle y allí les mienten todos, incluido el gobierno, los desarrolladores, nos mentimos solitos, todos, por un paradigma de decir, quiero una casa. Está hasta allá porque es la que puedo pagar. No importa, es mi casa, ¿no? Pero nunca le calculas cuánto te cuesta ir hasta tu casa. Y es un chorro de dinero. O sea, entonces, hoy en día la tendencia que se está tomando a nivel global se está midiendo, no sé la razón, pero en kilowatts. Hago sacar, no sé. ¿Por cuánto me cuesta una casa en kilowatts? Porque el futuro, el problema es la eficiencia energética. ¿Sí? Entonces, si yo vivo hasta el Estado de México, porque no vives en el coche, en la casa, en la oficina, en la escuela, en todos esos lugares, en el cine, ahí vives, allá duermes en la casa, allá te bañas, allá haces algunas actividades pudendas, ¿no? Algunas, pero no vives ahí, vives en muchos lados. Entonces, si tú le pones los costos a esa casa, de pronto descubres que estás pagando un dineral espantoso en kilowatts, ¿no? Ir de aquí hasta allá y estar acá, y entonces resulta que sí vale la pena pensar en los vehículos que utilizamos, no solo por el problema ambiental, sino que está vinculado al problema del consumo de energía, que está vinculado a dónde estoy viviendo. ¿Okay? Se ve como tendencia, aparte también, que vamos a empezar a cambiar de pensar en casa, en tener una casa, sino tener un habitáculo cerca de mis actividades. Como la idea es ya no movernos, pues es movernos lo menos posible. Y contradiciendo esta imagen horrible de que hay una casa y ahora hay un edificio, al contrario, está perfecto. La densidad es lo que nos libera de ese problema. Una ciudad extendida es, contada en kilowatts, es carísima. En cambio, una ciudad muy densificada, en kilowatts es bajo el precio. Pero siempre se nos olvida ese dato de cómo me tengo que mover, ¿no?
Y ahí en el diseño, bueno, los que me conocen saben que yo ando en moto y en bici a veces, más por diversión que realmente. Si queremos movernos, hoy en día el vehículo que menos consume por kilómetro es la moto, por este problema de cuánta energía me tomo por cuántos kilómetros. Aunque el metro dices, no, pues sí, pero tengo que transbordar, y al transbordar dedico tiempo, dedico cosas. Yo me muevo en moto y yo lo he calculado, y la verdad, sí deja, por kilómetro. Me sale más barato que el transporte público. A mí, y no vivo muy lejos, vivo a 12 kilómetros de aquí. 12 kilómetros está muy decente, ¿no? Entonces, pero cuando le paso a cosas eléctricas, se va a la mitad mi consumo por kilómetro. Entonces, bueno, algo me dice que por ahí va el camino de cómo ser. Y en efecto, el vehículo eléctrico que mejor está funcionando ahorita en esta idea de consumo eléctrico son las motos, scooters eléctricas, ¿no? Son las que mejor número te dan. Pero de todas maneras el conflicto va a ser, oye, vamos a acostumbrarnos a cambiar de espacio para dormir dependiendo de nuestro lugar de trabajo. Pues yo creo que sí, pero eso va a revolucionar la arquitectura, ¿sí? Va a decir, a ver, vamos a transformar este edificio de oficinas a espacios para dormir. Ya no le llames casa, porque si le llamas casa entramos en un imaginario complicado, ¿sí? No es casa, es un espacio para dormir, porque vivimos en todos lados. Ahorita estamos viviendo aquí, no estás viviendo en tu casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo sí me estoy dedicando a vehículos eléctricos muy claramente, y hay una gran área de oportunidad. Cuando mostró la imagen de la bicicleta de carga asistida, es eléctrica, ahorita vamos a ver algunas. En eso estamos trabajando, porque en efecto el otro gran consumo de energía es la distribución de recursos, no solo alimentos, recursos en general. Es complicadísimo. Y bueno, pues para allá vamos. Estamos pensando con eso en tu casa. Bueno, en este en particular ya estaba mucho más complejo, porque Nato, me gustaría que platicara ahorita de el fenómeno familiar y el fenómeno habitar en una casa ha cambiado. Pues esa casa que estamos acostumbrados, algunos que tuvimos la fortuna, la casa de los abuelos y que vamos los domingos, y el jardín, y la carne asada, cada día es menor. Esta vida nos está llevando a usar la casa, como dice Roberto. Entendamos primero que nada que no vamos a hablar de valores absolutos, ni soluciones milagrosas, ni nada. Son alternativas. La casa de realidad es una alternativa. Y también, relativo, hay gente que sí podrá siempre tener su casa y juntar a toda la familia. Pero hoy por hoy, una gran parte de la población está usando la casa como hotel. Esto es, sale de noche y regresa de noche. O sea, nada más los sábados y domingos yo creo que ve la casa de día. Aparte, los precios están descomunales. Yo no sé, yo pienso por mis hijos, de verdad está fuerte que se queden 15 años pagando una hipoteca por un departamentito que dista mucho de ser su sueño dorado. Perdón, yo me creo que son 30 años, ayer me dijeron. Sí, ya no son 15 que imagínate, es como ir a dar a la cárcel. No te puedes mover, estás pagando no sé cuántas veces esa casa. Y además esa casa, si cambias de trabajo, pues de repente es como si se fuera pues, casa de mono, y los gastos aumentan, etcétera, etcétera. ¿Qué tal apostarle a una solución así? Y tenemos el nombre de casa, es un habitáculo que dignamente, con mucha calidad, mucho equipamiento, te da esa oportunidad de dormir padre. Van a ver este producto, es un producto sumamente raro, de dimensiones muy chiquitas, que es hecho así porque tiene necesidad especialmente de transporte. Se produce industrialmente y se supone que se va a vender. Se puede producir 1000 al día, no muy difícilmente. Eso no lo hace ni Casas Clero, ni Infonavit, ni nada. Y esta cosa se tiene que transportar dentro de la industria, por eso no puede vivir más. Y después lo tendrá que llevar a una distribuidora por las calles, y después de la distribuidora te lo llevarán a tu terreno, tu azotea, tu estructura. Está planteado de montarse en estructuras muy económicas que no tienen ni pisos ni paredes, sino que es como un mueble cajonero, y estas casas en
entrarían como cajón, te cambias de chamba y alquilas el espacio de otra estructura en otro lado, más o menos por ahí el suelo. Entonces, algunos países ya lo medio han hecho, Japón, y ha resultado. Nosotros tenemos nuestra versión mexicanita que tiene mucho más economía y puede ser, es una alternativa. Ahora hay muchas familias, Nato hizo un estudio muy fuerte, y hay familias que están hechas de 2 personas, muchas, y hay 11 tipos de familia. Alguna, la segundo ser viviente en la casa del perro, o sea, una persona con perro, que es consecuente, 2 personas juntas, casadas, viudas, amigos de cualquier tipo, o sea, es ya la familia de 2 personas es una familia que existe mucho. Y el poder tener una oportunidad de comprar una cosa que tiene refacciones, que el día que la vendes la pones en segunda mano y se va, pues te da otras posibilidades como comprarte otras cosas, vivir de otra manera y estarla cambiando como cambiamos a lo mejor de automóviles o de otro tipo de lavadoras o de refrigeradores. Si los cuidas bien, inclusive lo puedes revender muy fácilmente. No sé si han estado en el negocio de los bienes raíces. Revender la casa en la que habitamos es una cosa. O sea, no es una cosa que hoy pongo el anuncio y mañana me la pagan y yo al otro día compré en otro lado. O sea, eso no existe, es un embrollo, es muy caro. Y este sería un objeto, es un objeto de encima de las ya, pues, va a estar explicados con ese Ya no terminar por que nos diga qué estaba pensando. Bueno, más que a mí lo que me interesaba, nos interesaba mucho del tiempo antes, era el problema de lo que es la vivienda, digamos, en la Ciudad de México. A mí me interesa mucho la vivienda por cuestiones pues casi de carácter personal. Yo pensaba qué iba a pasar con mis hijos, a dónde se van a ir a vivir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el caso de los entornos urbanos, particularmente en el metrópoli de Ciudad de México? Y empezamos a trabajar también el tema de las variantes de la vivienda vinculada a la sostenibilidad. Es decir, todo el mundo tenemos esa imagen de la vivienda, cuando te dicen vivienda sustentable, la primera imagen a la que recurres es pues una casa suburbana con paneles fotovoltaicos y con sistemas de captación de agua de lluvia, plantas de tratamiento para descarga cero, en fin, una serie de principios que están muy bien, o sea, pero que desde mi punto de vista van orientados a una sola variable, que es la que finalmente está inscrita en los principios de la sostenibilidad, que es cómo reducimos el impacto a las futuras generaciones. Y yo creo, lo adelantaba por ahí Fernando, mucho en esta cuestión de la alta eficiencia en todos los términos. ¿Cuál es la mejor forma de vincularse a la movilidad? Pues es probablemente no moverse, ¿no? Moverse lo menos posible. ¿Cuál es lo más eficiente en términos energéticos? Pues consumir lo menos posible, no necesariamente producir lo más posible, sino consumir lo menos posible. Y lo mismo en términos espaciales. ¿Por dónde puede ir una solución a la vivienda si lo que hay es escasez de suelo y posibilidades de desarrollo? Pues también haciendo uso de la menor cantidad de suelo y de espacio posible, o sea, orientarte hacia la compacidad. Ese es un poco el objetivo, digamos, de estos principios que nos hicieron empezar a meditar y a trabajar esta posibilidad, que tampoco ni es el hilo negro ni mucho menos. Fernando pues, ha trabajado en muchísimos lados. Aquí hicimos nuestra organización, nuestra tropicalización de lo que es ahorita hay una tendencia de llegar en Estados Unidos de casas, en fin, en Japón desde los 70 han trabajado por la escasez de suelo y por el emprendimiento de esta necesidad de vínculo con las ciudades. La arquitectura metabólica, el móvil, también trabajó estas ideas de cómo irse a lo mínimo, que tiene que ver inclusive con la forma de vida. O sea, obviamente el ir a estos modelos de vida tiene que ver mucho con desprenderse un poco de estas cotidianidad de lo que estamos acostumbrados a la materialidad, ¿no? Estar vinculados a este consumismo, donde siempre lo que estamos en espera de tener más.
el mexicano en ese sentido tiene una cultura muy todavía incrustada del arraigo a la tierra. O sea, todavía la gente tiene este deseo de decir, no, esta es mi casa, este es mi rancho, yo no me muevo de aquí. Pero es un hecho que también los tiempos van evolucionando y sobre todo los ámbitos urbanos tienen una aceleración, digamos, muy fuerte de maduración y de cambios de paradigmas y de cambios de mentalidad. Esto va a ganar un poco lo que decía Fernando, que es la parte que también estudiamos de cómo están modificándose en ese sentido las personas y las familias. Que esto al final impacta en cómo también vemos la vivienda. Hay un estudio que no es mío, desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad, hace apenas 2 años, que hizo una revisión de cuáles son los modelos de familia que hay en México, cuando tradicionalmente las estadísticas y todas las políticas públicas, digamos, identificaban y trabajaban sus políticas alrededor de 4 o 5 modelos, todos ellos, muchos en esta idea de la familia nuclear, los hijos, etcétera, ¿no? Y resulta que identificaron 11 tipos de modelos de familia y los midieron, ¿no? Vieron los porcentajes de participación en la sociedad. Resulta que los de más alto crecimiento son los que son, llaman de familia unipersonal, es decir, la gente que está solita. Yo soy mi familia. Bueno, sí, por supuesto, yo soy mi familia y punto. O las familias bipersonales, las parejas, solas, sin hijos o con un perrijo, en el mejor de los casos. Pero además, estos sectores son los que están teniendo un crecimiento exponencial, duplicaron su número en muy corto tiempo y los otros modelos vienen decreciendo. Es decir, si cruzas por un lado las gentes, cada vez esto quiere decir que la gente va teniendo menos hijos, va teniendo obviamente por ello mismo menos necesidad de espacio y otras condiciones de uso. Los jóvenes, que son los que están vinculados a digamos, a esta condición, pues tienen otras necesidades también. Ya este arraigo a la tierra pues ya no necesariamente están manifiesto. Entonces eso es lo que nos hizo plantear la posibilidad de encontrar modelos pues que tocaran otros temas, haber menos espacio, posibilidad de moverte, menos costo, menos consumo, el menor consumo, consumir lo menos posible para tener la menor huella energética, la menor huella hídrica, la menor huella de suelo, y eso es lo que motivó el proyecto, ¿no? Luego hablamos siempre de la implementación, pero pues sí. Yo quiero hacer unos comentarios pequeños. Primero, decir que todos los sistemas de movilidad te producen ciudad. Si uno mira el espacio de la zona metropolitana, por ejemplo, de la Ciudad de México, el 42% de la superficie construida son calles. Entonces, el automóvil hace la calle, hace la ciudad. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Cómo pensamos y cómo nos movemos es cómo estamos imaginando la ciudad. El segundo punto es el tema de la oferta de vivienda, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que no son tan bien vistas en un modelo de neoliberalismo urbano. Por ejemplo, lo que han experimentado algunos países, estoy pensando ahora en Hong Kong, lo que hicieron fue controlar el mercado de vivienda. Entonces, lo que hicieron fue, el Estado ahora construye, el Estado es dueño de la vivienda, ya no son los trabajadores dueños de la vivienda, y los trabajadores del Estado se les asigna la vivienda cerca de donde tienen que trabajar. Entonces controlan este movimiento pendular, trabajo, residencia, digamos, con una política pública. No todo el mercado está controlado por el Estado, pero con el Estado creo que controlaban, la última vez que vi el dato, la tercera parte de la oferta de vivienda en renta. Controlas un poco, presionas los precios especulativos de vivienda en renta. Es un actor tan potente dentro del mercado que puedes, si tú bajas los precios, forzosamente le pegas al sector privado que está especulando con esto. Entonces, esto de la renta de la segunda casa, de la tercera, de la quinta casa, es muy golpeado en la política de este tipo. Y efectivamente ayuda a resolver esto de trabajo y vivienda.
pensar que la gente se va a vender al día siguiente y se va digamos, a vivir cerca de donde trabaja es muy complicado, ¿no? Lo podría hacer en términos de renta, pero no en términos de propiedad. Ahora, hay un problema fuerte que nos toca a nosotros, los latinos, los mexicanos y los que estamos en países con economías débiles. Esa es la verdad de las viviendas. La vivienda no solamente es el valor, la vivienda es el patrimonio. Entonces yo compro patrimonio, no me importa lo que sea, pero si yo mañana me quedo sin empleo o si el peso se cae contra el dólar al 200%, yo tengo donde caerme. Y esa lógica llevada al extremo, si me va bien, pues tengo todos lugares donde caerme muerto, 3, 4, 5, 6. Entonces se vuelve, la proyección del espacio desde esa lógica se vuelve también una producción que favorece a ciertos sectores que pueden tener 2, 3, 4. Entonces hay un problema ahí fuerte. O sea, yo entiendo el prototipo, creo que hay una parte muy bondadosa de lo que están proponiendo, pero por otro lado hay una estructura cultural, digamos una inseguridad socioeconómica tan fuerte que empujar estos modelos es muy difícil, ¿no? Requiere de otros elementos como para que vayan siendo exitosos y que creo que efectivamente, como decía, no es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que entrarle por ahí, tenemos que entrarle por la política de vivienda, por la política de renta, por la política de empleo, en fin, ese es el penúltimo elemento que quiero decir. Y el último es que tenemos que pensar en las sinergias que hay positivas y negativas del montón de cosas que estamos imaginando, ¿no? Entonces de repente, lo digo porque el tema de decía este tema más debatido, digamos, entre urbanistas, arquitectos y especialistas en el tema, en que la densidad, y es mi posición, no necesariamente es beneficiosa. Las economías de escala hasta cierto punto. Por ejemplo, ¿qué estoy mirando? Estoy mirando emisiones de gas de efecto invernadero. En el quinto informe, en los datos que recuperamos, era que a partir del cuarto piso los edificios empiezan a ser ineficientes en términos de energía. Entonces, más densos, más energía van a ocupar. Es que estoy aprovechando economías de escala de otro tipo. Bueno, pero ¿hasta dónde puedo llevar esta densificación para que sea realmente viable? Entonces, lo que quiero decir es que todas las cosas que se van diciendo en los distintos foros y ahora en esta mesa tienen, digamos, sus potencialidades, pero también tienen ciertos límites. El propio tema de la moto, ahorita estaba viendo los datos, 290 y pico gramos por pasajero kilómetro versus el coche versus 237 de la moto. Sí, emite menos, ocupa menos espacio, pero tampoco es que si todos andamos en moto nos libramos del problema de cambio climático. Entonces, ahí es súper importante tener súper presente que hay estas limitaciones, que por tanto las visiones integrales son las que son cada vez más necesarias, ¿no? Y el hecho de que estemos sentados diferentes personajes y que el seminario, y eso yo lo felicito, que esté atendiendo diversos temas con distintas perspectivas, hace presente efectivamente esta necesidad, ¿no? Como incluso la universidad se tiene que ir moviendo este tipo de diálogos, este tipo